Buenos días. Espero que todos hayan tenido un gran fin de semana. Feliz Día de los Padres. Estamos de regreso. Claro que me la pasé bien el Día del Padre con los niños. Después de trabajar todo el día en el hospital, me regalaron esta corbata. Me gustó mucho mi regalo. Y es un color que realmente me gusta. Dependiendo de cómo lo veas, cambia de color. Cuando vi esta corbata, pensé en sangre. Este color, si sabes de la sangre un poco, sabes que sin un elemento es azul, de hecho. Sabía que tenía que vestirla el día de hoy porque vamos a hablar de eso, de sangre, de la expiación. Y siempre pregunto estas preguntas en apologética, acerca de la narrativa bíblica, cosas así. Pero siempre hay preguntas que se repiten. Siempre me preguntan, ¿por qué Jesucristo tuvo que morir? Siempre recibo esa pregunta. ¿Por qué Jesús tuvo que morir? Nuestros amigos musulmanes creen que Dios los perdona, pero que no ha llegado al mundo para hacer sacrificio, que solamente Dios perdona, pero es el evangelio cristiano que dice que la sangre es necesaria, donde Cristo vino al mundo para hacer expiación, propiciación. Mi oración esta mañana es que podemos contestar esta pregunta de Hebreos capítulo 9. ¿Por qué Jesús tuvo que morir? Antes de ir a nuestro texto, quiero regresar y ir al libro de Hebreos. Muchas veces hacemos esta predicación expositoria, otras veces pareciera algo repetitivo, pareciera que estamos repitiendo lo mismo, pero es porque tenemos que hacerlo, ¿verdad? Si el autor lo hace en el tema que estamos hablando, también nosotros. Es importante tener en cuenta el tema principal. ¿Cuál es el tema principal del libro de Hebreos? Es un argumento coherente donde el autor está desarrollando una idea, donde el clímax de este argumento es aquí en Hebreos 9 y Hebreos 10. Ha aprobado muchos puntos. Hebreos 1, que ha probado que Jesús es Dios, que es el Dios eterno, es el profeta, el gran profeta. Número 2, que Dios tomó la forma de humano. Llegamos a Hebreos 3 y vemos que Jesús es superior a Moisés. Y así como Moisés ha sacado a su pueblo de la esclavitud, también Jesucristo lo ha hecho. Hebreos 4, Dios ha entrado y vemos que por la desobediencia los israelitas no entraron a la tierra prometida, pero que nuestro descanso es Cristo. Hebreos 5, que Cristo tiene todas las calificaciones para ser el gran sacerdote y mediador. Hebreos 6 es una exhortación a la iglesia. 7, que es nuestro sumo sacerdote, no de acuerdo según Leví, sino según el orden de Melquisedec. Hebreos 9, llegamos entonces. El autor empieza hablando de todos estos argumentos a este clima. Y el punto es, Jesús es el único medio de redención. Si eres un judío viviendo en esa época, sabes que necesitas redención. Todas estas sombras apuntan para algo. Necesito redención. Soy un pecador, soy
culpable, necesito una salvación. Por eso traen sus sacrificios al templo. Necesitan redención. Y aquí en el libro de Hebreos se ve la redención en Cristo, en la muerte del Calvario. Este sacerdote que tenían antes no era adecuado, el templo no es adecuado, la sangre de toros y cabritos no es suficiente. El antiguo pacto nunca fue suficiente, sino el nuevo por la sangre de Jesús. Ese va a ser nuestro enfoque el día de hoy. Así que espero que puedas responder a la pregunta ¿por qué tuvo que morir? Versículo 22 nos contesta la pregunta. Pero fue en el Antiguo Testamento que nos apunta a la realidad donde la sangre es necesaria en las Escrituras. Nuestro texto es Hebreos 9, si tienes tus Biblias, versículo 15. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento, es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive, de donde ni aun el primer pacto fue instituido sin sangre, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata y hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Este es el tema principal, sangre. Este es mi tema. Hebreos 9:15 al 22 es una gran declaración. El mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión, los llamados reciban la promesa. Es el mediador de un nuevo pacto. Cada vez que lees tu Biblia y dice así que, debes de preguntarte, ¿así que qué? ¿Por qué está ahí? ¿Por qué es mediador de un nuevo pacto? Se predicó esto. ¿Por qué es mediador de un nuevo pacto? Versículo 12 se nos dice: y no por sangre, sino por propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. El libro de Hebreos nos enseña que Hebreos entró al lugar santísimo una vez. Una vez. Si recuerdas, en el tabernáculo hablamos de Levítico capítulo 16, el día de la expiación, Yom Kippur, donde el sumo sacerdote entra detrás de ese velo una vez al año, y solamente una vez es permitido su entrada, y en ese día entraba varias veces. Primero con un incensario. Cuando vas a una iglesia católica y ves el incenciario, ese es el mismo concepto, ofreciendo incienso. Y una vez también salpica la sangre de un animal y luego de otro animal, representando al pueblo de Israel. Pero en aquel día se entra varias veces. Jesús entró una sola vez. No entra muchas veces. Entre una sola vez. No tiene que entrar haciendo sacrificios porque no tiene pecado. Entra para hacer sacrificio por nosotros,
no por la sangre de un animal, sino por Él mismo. Y esto es importante, porque desde que entra una vez, por lo tanto, versículo 15, Él es el mediador de un nuevo pacto. Para hacer su trabajo como sacerdote, para hacer un nuevo pacto, hace mediación por nosotros. ¿Por qué es Cristo un sacerdote adecuado? Bueno, porque entran una sola vez. En el antiguo pacto entraban varias veces con su incenciario, con su animal, con su sangre. Hebreos 10 dice que entró una vez y se queda, se sienta ahí. Hebreos capítulo 10, si tiene tu Biblia, en el versículo 11, porque cada sacerdote todos los días que no pueden quitar el pecado, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Cristo está a la diestra del Padre, gobernando en el lugar santísimo, y desde que ese es el caso, está intercediendo por nosotros, orando por nosotros, haciendo mediación por nosotros. Está ahí, no se va, es nuestro mediador perfecto. Y el texto no nada más dice eso, dice que es el mediador no solamente del nuevo, sino del antiguo, que es externo, que no me trae una perfecta relación con el Padre, sino es intercesor de un pacto que nunca será quebrado, que nos trae la ley a mi corazón. Hace esto porque es un fiel descendiente de Abraham. Todos los antiguos fallaban. Cristo es el verdadero sacerdote, manteniendo la ley, obedeciendo su ley, el verdadero hijo de David. Versículo 15. Para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había. ¿Por quién ha entrado? Por los llamados, por los llamados. La expiación de Jesús no es por todos en sentido general, es por los llamados, es por el pueblo de Israel, la iglesia. Cuando Cristo hace expiación, no está haciendo una expiación general, está haciendo una expiación específica por un grupo especial de gente, una expiación particular. Su trabajo como sumo sacerdote, como nuestro intercesor, es por los llamados, y es por los llamados para que reciban la herencia prometida. ¿Qué es esta promesa? Hemos hablado de esto cuando hablamos de Abraham, Moisés, David y todos estos pactos. Bendiciones, descendientes, serás padre de muchas descendencias, hablándole a Abraham. ¿Qué significa esto? Aquellos que bendigan a tu pueblo los bendeciré. ¿Qué se le ha prometido a los Israel a través de Moisés? Redención. Ha prometido que habrá un día que será su pueblo. Y también ha prometido su ley. Finalmente les ha prometido su reino. Siempre hay promesas en el antiguo pacto. Y el texto nos dice quiénes son los recipientes, quiénes son los receptores de esas promesas. Los llamados, los elegidos. Y esto es significativo
Porque hay muchas iglesias hoy en día que no pueden esperar por un rapto, que debemos esperar por el rapto para que la iglesia sea arrebatada y que Israel sea liberado y que estas promesas sean cumplidas. No, el libro de Hebreos enseña que estas promesas son nuestra herencia, la herencia para aquellos que son llamados por Dios. Y noten que estas promesas son eternas. Somos hijos por adopción en la familia de Dios y Dios no nos salva y nos dice, bueno, buena suerte con tu salvación. No te salva y luego te dice, eres mi hijo hasta que tú decidas no quieras hacerlo. No, es una promesa eterna. Hemos heredado la tierra, esa ciudadanía en su reino, y hemos heredado el derecho que Cristo ha obtenido, porque somos elegidos para hacerlo. Versículo 15 continúa. La promesa de la herencia eterna. La manera que son justificados aquel pueblo es la misma manera que somos justificados nosotros, porque las transgresiones siempre han sido de la misma manera. Aquellos que han pecado en el antiguo pacto, ¿cómo son redimidos? Por la misma sangre que somos nosotros redimidos. Y esto es bien importante, porque el autor lo que está diciendo, hay una objeción en el primer siglo, porque ha gastado 8 capítulos diciéndole a esos convertidos que el templo no te va a salvar, el sacerdote no te va a salvar, no te va a salvar el animal. ¿Cuál sería la objeción en el primer siglo? Bueno, pero sirvió con mis ancestros, sirvió con mis padres, con mis abuelos. Ellos iban al templo, hacían sacrificios y eran redimidos, ¿no es así? Y el autor dice, no, no, aquellos pecados en el antiguo pacto son redimidos por la misma muerte de Jesucristo. Aquellos pecados de Israel miraban también a la cruz y nosotros también miramos a la cruz, el mismo sacrificio. Un sacrificio es el sacrificio final. Ese es versículo 15. Y luego llegamos al versículo 16. Y en el versículo 16 hay un gran debate, porque hay una palabra griega y la palabra es diáteque. Y es la palabra que traducimos al inglés testamento. Es la misma palabra cuando hablamos Nuevo Testamento o Antiguo Testamento. Pero hay un gran debate en los comentarios. La palabra es usada 33 veces, diáteque, en diferentes versículos. El versículo que he usado 33 veces en 30 versículos. La pregunta es, ¿tenemos que traducir siempre como pacto o como testamento, como voluntad? Otras traducciones lo llama como pacto, como voluntad. Específicamente versículos 16 y 17. Si tienes tu Biblia, lo verás. Y es un gran debate. Van a dedicar un capítulo nada más en esto. Pero no es un gran lío. Si eres reformado y crees en el pacto, te darás cuenta que el concepto de la herencia está conectado con la palabra testamento. Y hay un libro que es titulado Para que prosperes, por Ray Sutton, pero nos lleva a la conclusión que es un pacto, que hay un concepto de herencia.
Versículo 16 dice así: por donde hay voluntad, porque donde hay testamento, es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma. ¿Qué es un testamento? El mismo concepto que tenemos hoy en día en el occidente. Si voy con un abogado y hago un testamento, digo, cuando muera, quiero mis posesiones y mi propiedad a esta persona y esta persona. No quiero que se peleen. Hay un testamento de por medio y quiero asegurarme que vayan mis cosas a tal persona. Esta es la idea aquí. Cuando hay un testamento, aquel que lo establece, esta es la naturaleza de un testamento. Hablamos de herencia, ¿verdad? Hablamos que como iglesia heredamos las promesas de Dios y ahora habla de un testamento. El autor dice, donde hay un testamento, la muerte de esa persona lo presupone. No haces un testamento menos de que mueras algún día. Si no mueres, no hay testamento. Mira, si hay un testamento escrito, significa que el que lo haya escrito morirá. Versículo 16. Versículo 17. Porque el testamento con la muerte se confirma, obviamente, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Si tienes un testamento, significa que morirás un día. Y este testamento no toma validez mientras vives. Todo mundo lo sabe. Aún los niños, si tienes niños, tienes esta experiencia algún día, compraré algo y mis hijos me dirán, cuando mueras me lo puedes dejar. Sí, espero que no sea pronto, porque esas son las estipulaciones. Pero aún los niños entienden este concepto. Es cuando el papá muere que heredan las cosas. Es el mismo concepto aquí. Somos los herederos. Hemos heredado esa tierra, el reino que se le promete a David. Hemos heredado la ley. Todas estas bendiciones que se le promete a los santos las hemos heredado. Pero las hemos heredado por aquel por el cual con todo derecho las ha obtenido. Porque las ha obtenido en el Calvario. Jesucristo establece el reino y somos herederos de esa promesa por aquel que ha muerto en la cruz. Por donde hay un testamento, hay una necesidad de un testador. Donde hay un testamento, por necesidad, se requiere la muerte del testador. Versículo 18. De donde ni aun el primer pacto fue instituido sin sangre. Así ha sido siempre. No es hoy en día, siempre ha sido así el caso donde Dios afirma o confirma testamentos por el derramamiento de sangre. Siempre ha sido así el caso. Cada vez que hay un testamento, hay un derramamiento de sangre. Pero la muerte es asumida. ¿Qué pasó con Adán en el jardín del Edén? ¿Cómo confirma ese pacto? Hay vestiduras por Adán y Eva. Tiene que sacrificar. La sangre es derramada. Adán entra en sueño y Dios mismo derrama sangre para que tengan
una cubierta, vestimentas, una representación de la salvación. Estoy desnudo, estoy con culpa. ¿Ves lo mismo con Abraham? Cuando Dios lo confirma con Abraham, en Génesis 15, ve, toma estos animales y sacrifícalos. Ya hemos ido a esta historia, pero ya conocimos. Dios siempre confirma un testamento por el derramamiento de sangre, siempre. ¿Cuál es la señal? Circuncisión. Cada vez es el derramamiento de sangre. Este es el punto que se hace. Hebreos 9 se dice, el ejemplo que para heredar esas promesas hay una muerte y es la muerte de Cristo. La muerte del testador confirma el testamento. Y esto es normativo desde el antiguo. Siempre ha sido así el caso. Que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. En Éxodo 24 vemos a Moisés confirmando ese pacto con los israelitas. Y lo hace leyéndoles la palabra, el libro del pacto. Los israelitas escuchan que van a obedecer. Y Moisés sacrifica un toro y salpica sangre sobre la gente. Éxodo 24, del 3 al 8. Todas las palabras que hemos escuchado de Dios las haremos. Se levantó de mañana y se hizo un altar con 12 pilares y manda jóvenes para hacer sacrificio. Y Moisés tomó la sangre y la tomó y la puso en bandejas. Tomó, leyó, el pueblo escuchó, todo lo que hemos escuchado lo haremos. Y Moisés tomó la sangre. El autor entonces nos lleva a Éxodo, en Hebreos también 9. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado según la ley con sangre. Versículo 21. Y además de esto, roció también con la sangre todos los vasos del ministerio. Este versículo 20 se está refiriendo a Levítico capítulo 8, donde Moisés consagra el tabernáculo y todas las cosas. Y el autor lo que dice esencialmente es que hay sangre y el derramamiento de sangre siempre ha sido usado para consagrar algo, para confirmar algo, para lavar algo, siempre ha sido a través de la sangre. Y por supuesto, todas estas cosas son sombras. Y esa culminación es el Calvario. Vamos al versículo 22. Todo es purificado por la sangre, y sin el derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. El texto dice, de hecho, todo es purificado por sangre. Eso es extraño. ¿Has limpiado con sangre? Trabajo en diálisis y hay tanta sangre que hay que limpiar y es difícil de lavar con sangre. Se seca y es difícil quitar la sangre. A veces tengo que leer estos libros forenses y
siempre son cachados los asesinos por la señal de una sangre. ¿No lavaron bien la sangre? Pues buena suerte, porque la sangre no se quita en una camisa blanca. No hay manera que lo quites. Está arruinada. Y durante el Antiguo Testamento se nos dice que el medio de lavar es la sangre. ¿Por qué? Si la sangre es sucia, se seca, mancha, oxida, y se usa con el concepto de purificar, confirmar, es la sangre. Levítico 14, ¿cómo es limpiado el leproso? Por el sacrificio de una ave. Levítico 16, el día de expiación, entra el sumo sacerdote y salpica sangre. Parte de la razón es para limpiar el santuario con sangre. Ahí se queda. Y cada vez que se entra, hay sangre ahí. Sangre que es quedada del año pasado. Tiene que limpiar el tabernáculo de sangre. Éxodo 28, para la consagración del sacerdocio, ¿cómo lo hacen? Números 9, el gran ritual de los israelitas, donde hacen sacrificio. Éxodo 24, acabamos de hablar. Cada vez cuando se habla de sangre es confirmación, purificación, limpieza. ¿Por qué? ¿Por qué si la sangre es dura de lavar? Tuve que tirar una camisa porque se manchó de sangre. Pero la pregunta no es de quién. ¿De quién es esa sangre? Esa es la pregunta. Hebreos 9:22. En la ley todo es purificado con sangre, y sin el derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Punto. Este es el Evangelio, mi hermano. Siempre ha sido el caso. Todo en el Antiguo Testamento apunta a algo, apunta al sacrificio de Cristo. Sangre mancha, no limpia. Pero la sangre del Hijo de Dios que entró al mundo, su sangre limpia. Y no solamente limpia exteriormente, como en el leproso, limpia el corazón. Ezequiel 36 dice, te daré un nuevo corazón y un nuevo espíritu. Te daré un nuevo espíritu y removeré ese corazón de piedra por un corazón de carne. Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte. Cuando el pecado entra, la muerte entra. Y la única manera de remover esta muerte, este pecado, esta transgresión en mi alma es teniendo vida. Y la única manera de entrar en vida es tener a alguien más en mi lugar. El pecado requiere muerte. Alguien tiene que morir. O seré yo o tiene que ser alguien. Pero no nada más cualquiera. Tiene que ser aquel que es sin pecado, que no conoció pecado, pero se hizo pecado para que pueda ser justicia de Dios. Segunda de Corintios 5:21. Esa mancha que está en mi camisa que tengo que tirar, ese es pecado. Y esa camisa es mi libra toda mi vida. Mi cuerpo, mi alma, mi pensar. El pecado afecta a todo el hombre y el pecado mancha. Y no importa que tanto lo quiera limpiar, nunca se limpia.
La única manera de quitarla es a través de la sangre de Cristo. Antes de orar, quiero leerles la canción de un himno antiguo escrito por Elvina. Durante un sermón estaba ahí cantando. No tienes ese tipo de órganos grandes. Y escribió un poema. Y se lo mostró a su pastor, donde el organista escribió la canción. Es un himno bello. El himno se llama Jesús lo pagó todo. Porque nada bueno tengo yo, porque tu gracia pueda clamar. Lavaré mis vestimentas tan blancas en la sangre del Cordero del Calvario. Jesús lo pagó todo, a Él le debo todo. El pecado ha manchado, pero Él lo ha limpiado, blanco como la nieve. La gloria será de Dios. Vamos a orar.